Yo creo que sí. Bien. Para la clase diría ¿cuál es el tema que vamos a analizar o que vamos a ver? Es el siguiente. Vamos a ver los capacitores. Los capacitores para nosotros van a ser más que todo, ¿cómo les diría? Van a ser componentes, ¿no? Dentro de la vida real, lo que es la parte física son componentes. Y estos componentes van a tener diferentes características. ¿Está bien? En el caso general, o sea, en la vida real, esto se representa mediante placas. Acá voy a trazar dos placas paralelas a fin de poder bosquejar los capacitores. Bien, acá voy a tener una placa y acá voy a tener otra. ¿Cuál es la característica de estas dos placas? Que si bien van a tener ¿cómo les diría? Van a tener un material definido, a nosotros lo que nos importa es su característica a nivel electrodinámico, ¿está bien? ¿Cómo ser? Por ejemplo, esta de acá va a tener una carga positiva y esta de acá va a tener una carga negativa, lo que nos asemeja que entre ambas va a existir un movimiento de campo eléctrico, ¿está bien? Porque vamos a tener en interacción un lugar positivo y una placa negativa. Y esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos identificar las propiedades de los mismos. Si bien ya conocemos esto, pues bueno, tendríamos que saber algunos datos más, como por ejemplo que estos capacitores no se encuentran así suspendidos en el aire, ¿está bien? Estos se encuentran instalados a un sistema que me va a dar a comprender el potencial que está diferido en cada placa, en la placa de la izquierda y en la placa de la derecha. Pero para no identificarlos por separado, a esto se lo va a conocer como el diferencial de potencial. ¿Está bien? El diferencial de potencial. Entonces nosotros, ¿qué característica más tendríamos que conocer? Pues veamos que tenemos dos características. La carga, ya sea positiva o negativa, y también vamos a tener un diferencial de potencial. ¿Está bien? ¿Qué podríamos decir en relación de ambas? En primera instancia, vamos a decir que la carga que recibe, lógicamente, ¿no? La carga que recibe el capacitor, o sea, todo este sistema de placas, va a depender directamente, y esa es la palabra clave, depende directamente de delta P, que para nosotros va a ser el diferencial de potencial. Listo. Esto es lo que a nosotros más nos concierne. Muy bien, ya está descrito. ¿Cómo podríamos nosotros representarlo mediante una fórmula? Pues diríamos lo siguiente, que la carga es directamente proporcional al diferencial de potencial, ¿verdad? Y a esto nosotros, ¿qué podríamos sumarle? Conocemos la proporcionalidad en base matemática, ¿verdad? Para eliminar esa proporcionalidad, nosotros debemos aplicar el producto de una constante multiplicado por el valor proporcional. En este caso, la diferencial de potencias, ¿no? Diferencial de potencial. Vamos a colocarlo diferencial de potencia y simplemente. ¿Está bien? Y de acá nosotros vamos a despejar esta C. ¿Qué para nosotros qué va a significar? Esta de C va a ser la capacitancia. El valor que va a tener los capacitores dentro de mi circuito. Despejándolo, nosotros nos encontramos con la siguiente fórmula. C, es decir, capacitancia, va a ser igual a la carga dividido entre la diferencia de potencia del circuito como tal. ¿Está bien? Y esto acá es a lo que nosotros vamos a conocer como la fórmula de capacitancia. Siempre y cuando nosotros hablemos de las condiciones en las cuales yo estoy interpretando, ¿no? Lo que viene a ser el circuito. Más allá de eso, ¿qué podemos nosotros tomar en cuenta? Características muy fundamentales. Una de ellas va a ser las unidades. Las unidades para representar a la capacitancia C va a ser igual. ¿Cuáles son las unidades de carga? Van a ser coulomb, ¿verdad? Dividido
¿cuál es la unidad de la diferencia de potencial? Son los voltios. En conclusión, tendríamos Coulomb sobre voltio, ¿verdad? Lo que para nosotros va a ser representado por F, que se conoce como Farad o Faraday. ¿Está bien? Esto dependiendo del texto del cual ustedes se basen más que todo la bibliografía. En algunos está Faraday y en otros simplemente está Farad. ¿Está bien? Es cualquiera de estas dos. Faraday es la que el ingeniero utiliza, si es que no me equivoco. Entonces es la que va más acorde a la materia. ¿Está bien? Ya tenemos las unidades. ¿Qué más podemos ver nosotros de la parte de los capacitores? Vamos a ver la simbología, pero vamos a ganar tiempo, ya que vamos a hablar de las configuraciones que tienen estos. Como son componentes que van en circuitos, yo puedo conectar estos en diferentes partes, ¿verdad? Y a eso nosotros vamos a identificar dos tipos de configuraciones. Y esto ya se les va a asemejar mucho y lo vamos a ver muy pronto en el siguiente capítulo, que son circuitos de C. Acá, por ejemplo, vamos a tener una configuración en serie. Esta configuración en serie va a tener la siguiente simbología. Bien, acá un dato muy importante cuando ustedes grafiquen, ¿no?, la simbología que tiene los capacitores. Son dos rectas paralelas del mismo tamaño. No vayan a confundirse con este otro símbolo, ¿verdad? Ya que dentro de circuitos, este de acá me estipula la FEM, que está ingresando hacia el circuito, ¿verdad? Vayan a tener mucho cuidado. Ahora también hay los inductores, que esos son de esta forma, como resortes, ¿verdad? Pero eso ya lo van a ver más adelante. Acá en esta configuración de serie yo voy a tomar en cuenta 3 capacitores. Ya tengo 1, ya tengo 2 y ya tengo 3. La característica de estas es que va a estar un extremo conectado hacia un punto A y el otro extremo va a estar conectado hacia un punto B. Y todos ellos van a tener la misma conexión, ¿verdad? Esto es una conexión en serie. Tenemos el capacitor 1, el capacitor 2 y finalmente el capacitor 3. Más allá de esto, ¿qué nos importa, no? ¿Qué es lo que nos tendría que llamar la atención? Que a través de este circuito, como en todos los circuitos que vamos a ver más adelante, atraviesa una intensidad de carga, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. Cuando manejemos el tema de configuraciones en serie, yo puedo reducirlo en un circuito, perdón, en un circuito equivalente. ¿Está bien? Un circuito equivalente para los capacitores eh, configurados en serie va a ser el siguiente. Yo tengo el punto A, tengo la configuración del capacitor equivalente y el mismo va a estar conectado al punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde vamos a tener las siguientes consideraciones? A lo largo de la materia ya habíamos visto que cuando nosotros deducimos o analizamos alguna configuración, siempre tenemos que tomar en cuenta las consideraciones pertinentes. En este caso son las siguientes. La primera consideración que nosotros vamos a tomar en cuenta es que dentro de este circuito de capacitores configurados en serie, voy a tener una intensidad de cociente igual para cada capacitor. ¿Está bien? Este de acá. Hay un plus que yo les voy a manifestar, es el siguiente. La carga emitida en cada capacitor va a ser la misma. ¿Está bien? Esto para que vaya más acorde a la demostración. La siguiente consideración que vamos a tomar en cuenta es la siguiente. El voltaje o la potencia que tiene cada capacitor no van a ser iguales. ¿Está bien? Ni para el capacitor 1, ni para el capacitor 2, ni siquiera para el capacitor 3. Lo que sí nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Existe un instrumento, el cual es un voltímetro, o en algunos lo conocen como tester, ¿verdad? Es un instrumento que se conecta en ambos extremos. Y acá se puede leer el valor numérico en el cual se tiene la conexión preestablecida, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos hacer es lo siguiente. La diferencial de potencia del punto A y el punto B sí va a ser la sumatoria de la potencia en 1, en el capacitor 1, más la potencia en el capacitor 2, más la potencia en el capacitor 3.
Estas son las consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta. Pero ahora sí, lo que sí nos incumbe. ¿A qué va a ser igual el cálculo para el capacitor equivalente? Va a ser igual a la inversa, 1 sobre el capacitor equivalente, igual a la sumatoria de las inversas de cada capacitor. 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3. Y vamos a tener esto siempre y cuando veamos una configuración en serie. Ojo que acá yo estoy bosquejando lo que es el circuito en sistema horizontal, ¿no? El mismo puede estar en sistema vertical, por si acaso. No por el hecho de que esté en esta configuración, en este sentido, va a ser paralelo. ¿Está bien? Recuerden que la intensidad sigue el sentido del circuito. Y eso vale también para las resistencias que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Para los circuitos DC. Muy bien, ya vimos las configuraciones en serie. Ojo, tomen siempre las consideraciones que les puede ayudar y les puede servir, ya que al momento de calcular las características de un componente como tal, es necesario saber estas condiciones. ¿Está bien? Ya que la influencia para este capacitor es toda esta configuración en serie que se tiene dentro del circuito. Ahora vamos con el siguiente. Una configuración en paralelo. Cuando veamos una configuración en paralelo, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Inicialmente, la simbología de la configuración. En este caso, nuevamente me voy a trazar 3 capacitores. Uno acá, otro acá y finalmente acá abajo. Listo. Nuevamente acá las conexiones que yo voy a tener. Un punto A hacia un punto B. Capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. El bosquejo es el mismo para el capacitor equivalente. Va a ser este de acá. ¿Está bien? Siempre se va a reducir a 1. En el primero como en el segundo. ¿Está bien? Este de acá nosotros dijimos que lo vamos a llamar el circuito equivalente. Bien. Como ya lo habíamos visto en el anterior punto, a tomar en cuenta las consideraciones. En este no vamos a redundar mucho, vamos a plantear las dos consideraciones puntuales. La primera es que la potencia en cada capacitor va a ser la misma. Potencia en el capacitor 1 igual a la potencia del capacitor 2 igual a la potencia en el capacitor 3. Como segunda consideración, las intensidades de cociente van a ser diferentes. ¿Bien? Acá podríamos anotar el plus directamente, haciendo referencia a qué. En primera, acá podemos deducir la diferencial de potencial de A a B va a ser igual para cada potencia de cada capacitor. ¿Está bien? Eso es lo primero. Lo segundo es que la carga neta de todo el circuito va a ser igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 3. ¿Está bien? Tengo esas consideraciones. Finalmente, ¿yo cómo voy a trazar la configuración que yo tengo dentro del circuito? ¿Está bien? O mejor dicho, ¿cómo voy a calcular capacitor equivalente? El circuito se calcula de la siguiente forma. Capacitor equivalente va a ser la sumatoria de los capacitores. Capacitor 2 más capacitor 3. Esto siempre y cuando mi configuración esté trazada en paralelo. ¿Muy bien? A tomar en cuenta todas estas consideraciones, muchachos. Así también cuando se les presenta algún ejercicio con circuitos, y esto más que todo para el tema de circuitos de C les va a ayudar mucho. ¿Está bien? Dicho eso, podemos pasar a hacer este siguiente ejercicio, el cual nosotros vamos a
tratar de calcular, ¿no? Como verán, se tiene un circuito. Y lo que me pide el enunciado es que para el siguiente circuito desea calcular lo siguiente. La capacitancia equivalente y me dice que calcule la carga almacenada cuando A y B se conecta a una fuente de 12 voltios. Entonces, si esto yo lo conecto a una fuente, agarro el multímetro, lo conecto al punto A y al punto B, ¿y qué voy a encontrar? Voy a encontrar que la fuente me marca que está suministrando 12 voltios a todo el circuito. Tengo los valores numéricos para todos los capacitores, entonces lo que procede ahora es empezar a resolver este circuito como tal. Primer paso, no se apresuren a reducir todo el circuito como tal, siempre analicen qué influencia dentro de todo este circuito. En este caso es un poco sencillo, porque no tenemos más componentes que solamente capacitores. Vale decir lo siguiente, voy a tener el capacitor 1 que se va a ver influenciado por todo este circuito, ¿está bien? Y a todo este circuito que lo estoy enmarcando al lado derecho, ya lo voy a llamar 1i, porque dentro de este yo puedo encontrar una configuración en paralelo. Y esta al mismo tiempo se ve conectada al punto B. Para la parte de abajo, ¿qué voy a encontrar? Una configuración en paralelo nuevamente, que la voy a llamar 2i, y voy a encontrar otro capacitor que también está conectado hacia el punto B. Entonces, en resumen, tengo que calcular para este punto I un capacitor equivalente, dados sus capacitores 2 y 3 configurados en paralelo, y para la de acá abajo, para 4i, 5 también, ¿verdad? Estas de acá son sencillas, entonces vamos a proceder a resolver. Decimos entonces, para i se tiene una configuración. ¿Qué tipo de configuración va a ser? En paralelo. Por lo cual, capacitor equivalente de I va a ser C2 más C3. Capacitor 2 más capacitor 3. Y tenemos los valores, ¿verdad? Para 2 es un microfaradio y para 3 va a ser 3 microfarad también, ¿no? Podemos llamarlo de esa forma. Dando un resultado de cuánto, que lo voy a anotar nomás directamente. Sigue ahí. 1 más 3 nos da un total de capacitancia equivalente igual a 4 microfarads, ¿verdad? Ya tenemos el primero. ¿Para cuál sería el segundo? El segundo va a ser nuevamente una configuración en paralelo. Y esta configuración va a estar descrita de la siguiente forma. El capacitor equivalente 2i va a ser igual al capacitor 4 más el capacitor 5, dado la configuración en paralelo. Reemplazando los valores que yo voy a tener, para 4 es igual a 6 y para 5 va a ser 2, ¿verdad? Tiene los datos ahí arriba. Dándome como resultado un capacitor equivalente 2i, que va a ser 8 microfarads, ¿verdad? Entonces ya tendríamos un nuevo circuito que bosquejar. Acá lo vamos a tratar de trazar a fin de poder hacer ya nuevos cálculos. Acá arriba yo tengo lo siguiente. Oh, ya, disculpen, ¿sí? ¿Listo? ¿En qué nos habíamos quedado? Acá yo voy a bosquejar lo siguiente. Acá arriba yo tengo el primer capacitor 1, seguido de que en la conexión ya puedo ver que esta conexión en paralelo, o esta configuración en paralelo de C2 y C3, se deduce en qué? En el capacitor equivalente 1, ¿verdad? Y esto de acá ya lo vamos a ir cerrando en el circuito. Acá abajo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al capacitor equivalente 2i, seguido del capacitor número 6, ¿verdad? Esto de acá
Ya está conectado. Y es el capacitor 6. Acá esta conexión está en el punto B y este de acá está en el punto A. Listo. Acá ya vamos a tener nueva configuración, ¿verdad? Para uno y con el capacitor equivalente sub I va a ser una conexión en serie. Y para el de abajo, para el capacitor equivalente 2i y para el capacitor 6 va a ser también una configuración en 6. Entonces, ¿cómo tendríamos que reducir este nuevo circuito? ¿Verdad? Acá nos vamos a dar dos nombres. El de acá arriba va a ser alfa y el de acá abajo va a ser beta, ¿verdad? Donde ya voy a tener nuevos valores, o nuevos datos, mejor dicho. Para el capacitor 1 se mantiene su dato inicial, 4 microfarads, 4 microfarads. Para el 6 también se mantiene su dato, que es 8 microfarads. Para el capacitor equivalente 1, bueno, sub I, voy a tener el siguiente valor, 4 microfarads. Y para el capacitor equivalente 2i, voy a tener 8 microfarads, ¿verdad? Ahora solamente queda hacer los cálculos pertinentes. Indico para alfa, voy a tener una conexión en serie o una configuración en serie donde el capacitor equivalente, mejor dicho, el inverso del capacitor equivalente, alfa va a ser igual 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor equivalente sub i. Aquí voy a reemplazar los valores. 1 sobre el capacitor equivalente alfa va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto es el valor del capacitor 1? Va a ser 4, más el capacitor equivalente sub i va a ser 4 también, ¿verdad? Un cuarto más un cuarto me da un medio. ¿Estamos de acuerdo? Los que tengan calculadora, corroboren por favor, pero son cálculos muy directos, ¿no? Entonces decía, acá voy a tener 1 sobre el inverso, bueno, el inverso del capacitor equivalente alfa, igual a 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces acá lo voy a recoger para que entre el resultado total. Y voy a tener que el capacitor equivalente alfa había sido igual a 2 microfarads, ¿verdad? ¿Listo? Vámonos por beta. Beta también está en una configuración en serie. Y voy a tener los siguientes valores. 1 sobre el capacitor equivalente beta va a ser igual a 1 sobre el capacitor equivalente 2i más 1 sobre el capacitor 6. Reemplazando los valores, 1 sobre el capacitor equivalente beta va a ser igual a 1 sobre 8 microfaradios, perdón, 1 sobre 8, más el capacitor 6, que también es 1 sobre 8, ¿verdad? Dándome como resultado esa operación 1 sobre 4, un cuarto, ¿verdad? Y finalmente, despejando o realizando las operaciones pertinentes, voy a tener que que el capacitor equivalente beta va a ser igual a 4 microfarads, ¿verdad? Y con eso ya estaríamos aún reduciendo más lo que tendríamos, ¿verdad? Acá voy a aumentar una hoja. Listo. ¿Qué continúa? Pues nuevamente vamos a bosquejar cómo se está reduciendo nuestro circuito poco a poco, ¿verdad? Acá yo voy a tener lo siguiente. Acá en la parte superior voy a tener el capacitor equivalente alfa. Y en la parte inferior voy a tener al capacitor equivalente beta, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer mejor. ¿Listo? Donde cada extremo va a estar conectado a dos terminales, ¿verdad? En el lado izquierdo está el punto A y en el lado derecho está el punto B.
teniendo como dato lo siguiente. Equivalente alfa va a ser, ¿cuánto decíamos? 2, ¿no? 2 microfarads. Y el equivalente beta va a ser 4 microfaradios, ¿verdad? Esos son los resultados que tenemos acá arriba. Entonces acá ya no hay que buscar nada más. Claramente se tiene una conexión en paralelo, donde esto se va a reducir en qué. Capacitor equivalente total va a ser igual al capacitor equivalente alfa más el capacitor equivalente beta. Reemplazando valores y generando una operación ya directa, porque solamente es una suma, ¿no? Voy a tener el siguiente valor. El capacitor equivalente total de todo el circuito va a ser 6 microfaradios, ¿verdad? Y acá ya tendríamos resuelto el inciso A. Este quizá muy sencillo, pero recuerden siempre las consideraciones que se tienen. No solamente se basen en hacer los pasos mecánicos. Acá, ¿cómo se podría complicar? Acá se podría colocar otra FEM, ¿verdad? Donde se tenga otro producto. Acá puede tener incluso, digamos, la terminal C y el terminal D, donde tenga otro valor, ¿verdad? E influya, digamos, a este circuito de acá, al 2i. ¿Qué más se puede presentar? Se puede presentar lo siguiente, que acá al medio se tenga una resistencia, o se tenga un inductor, ¿verdad? Entonces hay muchas variantes. Lo importante es tener en claro las consideraciones que pretende el circuito al momento de configurar esos capacitores. Vale decir, ¿no? La diferencial de potencial, el tema de las cargas y también de las intensidades de corriente. Eso tómenlo muy en cuenta. Ahora bien, para el inciso B, ¿qué nos indica el ejercicio? El ejercicio nos indica lo siguiente. Me dice que dentro del circuito, o sea, yo puedo graficar acá todo el circuito, pero no es necesario porque ya tengo el capacitor equivalente. Me dice que la terminal A y la terminal en B se conectan a una fuente y esta fuente marca 12 voltios, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más grande. 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Donde esto de acá es capacitor equivalente total del circuito. Acá para adelantarles, ¿no? Acá existe dos tipos de potencia que se puede suministrar a un circuito. Ustedes deben saber algunas, ¿no? La corriente continua y la corriente alterna. Para darles un pequeño pantallazo, o sea, parafraseando, ¿no? Los que vayan a llevar física 3, estas dos son muy importantes al momento de configurar algún circuito o de configurar algún instrumento, ¿no? Vayan a tomar en cuenta que si acá existe algún mecatrónico o algún mecánico, la automatización se está apoderando de todas las industrias, ¿está bien? Y con ello lleva un amplio conocimiento en circuitos, en programación y en un poco de inteligencia artificial, ¿no? Porque en la frase está el boom, que es la automatización, es decir, que una máquina va a hacer todo su proceso de manera automática, ¿no? Pero no, para no marearles, cuando un circuito se configura en corriente continua y en corriente alterna, es mucho más fácil trabajar con gráficas, ¿no? Cuando se te lleven esto en física 3, van a ver estos dos tipos de corrientes mediante gráficas sinusoidales. Van a analizar los desfases que ya habíamos visto en ondas y también van a analizar las amplitudes que pueden hacer variar a todo nuestro circuito, ¿verdad? Eso para darles un bosquejo, ya que acá simplemente me dice que esto se conecta a 12 voltios y ahí muere, ¿no? Pero más allá de todo eso, cuando se profundizan un poco más dentro de los circuitos, van a ver que el conectar algún componente, alguna fuente, conlleva mucho más análisis que solamente ver con cuál aguanta, ¿no? Pero bueno, acá lo que nosotros estábamos tomando en cuenta son lo siguiente, ¿no? Como datos, ¿qué vamos a tener? Lo vamos a hacer con otro color. El valor del capacitor equivalente total de todo ese circuito, ¿cuánto era? 6 microfaradios, ¿verdad?
Y la diferencial de potencial, que va a ser de A y B, por si acaso, es igual a 12 voltios, ¿verdad? Acá si nosotros trabajáramos con todo el circuito general y no solamente con el equivalente, esto de acá es vital, porque recuerden lo siguiente, cuando se tenía una configuración en serie, yo tomaba en cuenta lo siguiente. Yo decía que cuando tengo una diferencial de potencia de 2 puntos, este va a ser la sumatoria de la distribución de sus capacitores a lo largo del circuito, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya se trata de un circuito en paralelo, pues este de acá, esta diferencia de potencia, va a ser igual para cada componente dentro del circuito, ¿verdad? Todas estas características son vitales, muchachos, ¿no? Por si les piden calcular, digamos, la diferencia de potencia que es suministrada en cuál. A ver, en este de acá, ¿verdad? Tendrían que tomar en cuenta acá un nodo para poder identificar cuánto es la potencia que ingresa ahí, ¿no? Porque recuerden que primero estaría ingresando a todo esto. Entonces, ahí a tomar en cuenta. ¿Qué más? Eso por el momento. Me pide calcular la carga almacenada por todo el circuito. Acá una pequeña consideración, ¿no? Lo vamos a anotar. Considerar lo siguiente. ¿Qué capacitor equivalente total representa? ¿A quién representará? Este representa a todo el circuito. ¿Y con eso qué queremos decir? Pues que nosotros conocemos esta fórmula que la habíamos presentado al inicio, ¿no? Capacitor va a ser igual carga dividido entre la diferencial de potencia, ¿no? Para nosotros colocándole nombre y apellido, va a ser capacitancia equivalente total de todo el sistema, perdón, de todo el circuito va a ser igual a la carga almacenada dividido entre la diferencial de potencia de A y B. Y con esto nosotros ya podemos calcular directamente lo que nos pide el enunciado, que es la carga almacenada. Carga almacenada va a ser igual, con un simple despeje nosotros tenemos el capacitor equivalente total de todo el circuito multiplicado por la diferencia de potencia de A y B. Reemplazando estos valores numéricos, ¿cuánto tengo? 6 microfaradios o microfaraday multiplicado por 12 voltios. Claramente acá yo necesito realizar un tema de unidades, ¿verdad? Recuerden que Faraday va a ser igual a Coulomb sobre voltio. Este micro, ojo acá, este micro no es una unidad, es un factor, ¿no? Que representa 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, eso de ahí no va a afectar mucho. Lo que tendríamos en total sería la operación directa y posterior resultado. La carga almacenada va a ser igual 6 por 12, 72. Micro se queda como un prefijo. Y las unidades, coulombs, ¿verdad? Y este de acá sería nuestra respuesta para el inciso D. Y con eso ya estarías respuesta a toda nuestra pregunta. Ah, sí, Dime. y una consultita. Si digamos es la transformación por 6 por 10 a la menos 6 para Dios directamente saldría en coulombs, no bien, ¿no? No, no te escuché muy bien, hay un poco de ruido en tu ambiente. Si es que ¿Podrías? digamos hacemos la transformación a directamente 6 por 10 a la menos 6 y lo multiplicamos directamente, tendríamos ahí en coulombs, no más bien, ¿no? Sí, más allá de eso, lo que debes tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Está bien? El Faraday, este de acá, es
Coulomb sobre voltio, ¿verdad? Acá tienes voltio. Voltio y voltio se anula, entonces tienes el Coulomb. A lo que me refería es que este micro que se encuentra aquí, solamente se presenta un valor numérico, ¿ya? No es necesario hacer la conversión. Las unidades son aparte y los valores numéricos son aparte. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Listo, gracias a ti. Bien, entonces con esto nosotros ya tendríamos un pequeño bosquejo, ¿no? Acá, como les decía, ¿no? Les comento lo siguiente. En el anterior semestre ingresó un ejercicio similar, ¿está bien? No digo de circuito, sino que se tenía que tomar en cuenta un circuito y se tenía que analizar. Ahí tenía más componentes, pero lo que les pedía era analizar el capacitor, ¿verdad? Por ejemplo, en este capítulo de circuitos, algo que nosotros no vemos son los inductores, ¿está bien? No vemos inductores en este capítulo. Entonces, si acá les pudieran un inductor, ¿qué es lo único que tienen que analizar para este caso? La intensidad, la carga y el voltaje que representa, ¿verdad? Nada más. Si el inductor dice que en una configuración en serie es igual para cada componente, entonces ahí está el hincapié. Si tienen bueno, una intensidad de cociente para este inductor, va a ser el mismo para este capacitor. Y de esa forma ya pueden calcular todo lo que necesiten acá, ¿verdad? No se tendrían que complicar la vida en esta parte y decir, no, no hemos avanzado, que necesitamos más tiempo, nada, sino ve siempre las características que tiene cada componente. ¿Está bien? Les voy a dar pero inductores, ¿no? Es un simple bosquejo. Eso ya cuando veamos circuitos. Les voy a hacer un resumen y les voy a tratar de enviar también con resistencias y con esto de los capacitores. Eso les va a ayudar incluso, como les decía, para física 3. Más allá de eso, el mecanismo de resolución es el mismo, el análisis es similar, no digo que sea igual para todos los casos. Por ejemplo, algunos pueden partir con la configuración de arriba general, en serie y en paralelo. Lo que otros pueden hacer es incluso tomar en cuenta paralelos, pero eso ya depende mucho de los métodos de solución de los circuitos. Acá simplemente ir desde lo más pequeño hasta lo más amplio, ¿no? Como les enseñaban en matemáticas, ¿no? Cuando se tiene un ejercicio de esta forma, primero siempre se resuelven los paréntesis, luego las llaves y al último los corchetes, es decir, ir en orden. Acá también resolver los complejos, perdón, los circuitos más sencillos desde la parte más interna del circuito y llegar hasta el circuito en total. Bien, eso muchachos. Ahora, antes de ingresar a este ejercicio, vamos a ver ya otra aplicación que tienen los capacitores. ¿Está bien? Ya hemos visto como circuito. Entonces acá lo que me interesa también saber es esto de los capacitores, pero ya a un nivel físico. Es decir, ya aplicado más que todo cuando nosotros hagamos alguna configuración así, en la vida real, ¿no? Por así decirlo. Y acá nosotros vamos a ver simplemente dos características que son las principales. Esto también ya lo habían visto con el docente, ¿no? El primero es la configuración o la instalación de un capacitor, pero este capacitor va a tener la siguiente característica, va a ser una placa plana, estos van a ser placas planas, y ambas van a estar configuradas de manera paralela. Ojo, al decir paralelo, yo no estoy hablando de un juego de capacitores, simplemente estoy hablando de placas planas. Entonces, una placa aquí y otra placa a su costado, ¿verdad? Ya están las dos placas. En simbología, estas placas se representan de esta forma. Y con eso ya está representado el capacitor. En laboratorio, si es que ya lo han visto, han debido ver que se conectaba esto más que todo a una superficie circunferencial, una circunferencia, unas placas con base de circunferencia, con sección de circunferencia, las cuales entre estas tienen su característica que un lado está conectado hacia una fuente y el otro también está conectado hacia una fuente, ¿verdad? Vale decir que si acá yo coloco el multímetro o el famoso tester, y acá puedo determinar
el diferencial de potencia que está siendo suministrada a ambas placas. ¿Cuál era el procedimiento del laboratorio? Pues se agarraban superficies, pene, esta lija y un juego de maderas y se colocaba en medio, ¿verdad? Se colocaba en medio. Y esas secciones se aproximaban y se cesaban de esta forma. ¿Está bien? Con se diría con el material en medio. Acá está bosquejado. ¿Está bien? Como si fueran dos platillos al medio con algún material. Entonces ese era el tema del laboratorio y se medía más o menos cuánto tenía el valor dieléctrico de cada componente. En este caso es algo similar, solamente que vamos a hablar de dos placas paralelas, que no tienen nada al medio. ¿Está bien? Acá estamos bosquejando ambas placas. Estas van a estar determinadas de la siguiente forma. Acá está una placa y acá va a estar otra placa también, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debemos analizar de estas placas? La primera es que cada una va a tener una sección. Generalmente para los capacitores, estas dos secciones son iguales. Por eso es que no estoy colocando área 1 y área 2, ¿no? Ambas tienen la misma sección. Sección A para cada uno. Otra y muy importante es la distancia o separación que van a tener estas dos placas. ¿Está bien? Finalmente, ¿cómo yo determino el capacitor o la capacitancia de estos dos componentes? Capacitancia va a ser igual a la permeabilidad del vacío, que ya lo habíamos visto, multiplicado por el área del capacitor, dividido entre la distancia que los separa. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto. O perdón, alguno de estos datos ya los habíamos visto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el siguiente. Este de acá. El epsilon sub 0. Este de acá era la permitividad del vacío, o también es conocido como la permitividad del espacio libre. Con cualquiera de las dos que ustedes lo ven, van a poder analizar esto. Es una constante, por si acaso. 8, etcétera. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Acá analizar lo siguiente. Ambas van a tener una sección similar. ¿Está bien? Esa sección es la que nos interesa al momento de analizar estos capacitores. Porque como les decía, la distancia juega un papel muy importante para ambos. Como verán en la fórmula, yo tengo una distancia como denominador. ¿Esto qué quiere decir? Considerando que el área va a ser constante, a mayor distancia de separación, ¿cuál va a ser el efecto? Va a haber un valor mínimo o va a haber un valor menor de capacitancia. Y al revés, mientras yo reduzca más la distancia, esto se va a reflejar en el siguiente ejemplo, perdón, en el siguiente efecto, en un aumento de capacitancia. Entonces son estas características a tomar en cuenta. Es por eso que dentro del experimento que les decía, o que ya lo han visto, se trata de reducir el espacio para analizar la capacitancia que se tiene de manera interna. Y a eso ya pasamos al siguiente inciso. Acá no existe ningún cuerpo dentro de estas dos placas, pero en el siguiente sí. Ya que en este de acá nosotros vamos a analizar lo siguiente. Este de acá lo vamos a ver como un capacitor de placa paralela, igual que el anterior, ¿no? Pero acá va a cambiar porque vamos a tener la presencia de un dieléctrico. Un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Simplemente para nosotros va a ser un aislante. ¿Qué tipo de aislante? Eléctrico, ¿verdad? Ya habíamos visto que es un aislante térmico en un capítulo anterior. Pero en este caso simplemente va a ser un aislante eléctrico, es decir, que no va a permitir o va a regular el paso o el movimiento de electrones dentro de el espacio determinado.
Entonces acá nosotros vamos a analizar solamente esto de aquí. Voy a bosquejar mi dieléctrico como una cajita. ¿Listo? Acá voy a analizar el primer capacitor. Lo voy a tratar de bosquejar así. Ahí tengo una placa. Y acá también voy a tener otra placa. Entonces acá la condición o las consideraciones que debemos tomar en cuenta, como podrán imaginarse, la principal va a ser el material del aislante eléctrico, ¿verdad? En este caso el material del dieléctrico. Ya que acá puede cambiar según la configuración que se tenga, es decir, que la capacitancia puede aumentar o puede disminuir según el material el cual esté entre estos dos capacitores o entre estas dos placas, ¿verdad? Eso va a determinar si el flujo dentro va a ser fluido o va a ser intermitente, ¿verdad? Y eso me va a determinar si este aislante es un buen aislante o es un mal aislante, ¿verdad? A considerar la distancia que los separa, o en este caso, esta distancia que sería, va a ser el espesor de nuestro material dieléctrico, ¿verdad? Y acá lo mismo que habíamos visto, la sección que se tiene dentro de las placas. Acá ya va a cambiar un poco, pero no va a cambiar mucho. Acá la capacitancia calcular va a ser igual a este valor K, que ahorita lo vamos a poner su nombre, multiplicado por toda la expresión que ya habíamos visto en un paso anterior, ¿no? Vale decir, la división de quiénes, de la permitividad en el vacío o en el espacio libre, multiplicado por el área dividido entre la distancia que los separa. Ojo acá que esta distancia les decía que también es el espesor, pero esta acá para nosotros, ¿qué representa? Y vale decir algo muy importante, este de acá va a ser una constante, pero que cada clase de constante va a ser una constante dieléctrica. ¿Está bien? Vale decir, si acá nosotros tomamos en cuenta a esto como una capacitancia sub cero, es decir, cuando se tienen las dos placas sin nada en el medio, cuando ingresamos una constante dieléctrica, esta constante dieléctrica va a ser que estas dos sean directamente proporcionales. Al hacer desaparecer esa proporcionalidad con esta constante, va a depender mucho. Si aumenta la constante dieléctrica, se tiene mayor capacitancia. Y lo propio, si se reduce esta constante dieléctrica, se tiene menor capacitancia. Es decir, que el flujo va a ser o mucho mayor o mucho menor, dependiendo de la constante dieléctrica. Ahora, para este de acá, cuando se tiene un capacitor de placas planas paralelas, les voy a pasar una demostración, ¿no? Les quería dar como tarea, pero ya que no hay calificación, yo les voy a pasar la demostración para que así también puedan ver cuáles son los factores que se toman en cuenta para llegar a esta fórmula de acá. Y no solamente se quede como una fórmula y ya, ¿no? O sea, cuando vean dos placas, ya aplica esta fórmula y listo, ¿no? Simplemente vean y digan, o sea, hay que tomar en cuenta tal valor, hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta el flujo, hay que tomar en cuenta una ley, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso les voy a pasar y según eso también lo van a repasar. Y es lo que yo les pediría. Después, no hay mucho más, ¿no? Es aplicar los conceptos que ya habíamos visto. Porque acá, por ejemplo, muchos dirían que estamos viendo capacitores y bueno, ¿qué pasó con la ley de Gauss, con la diferencia de potencial, con los flujos? ¿Qué pasó con eso, no? Van a ver que todo se reduce en lo mismo. Entonces vale decir que aprendiendo una cosa, van a saber aplicar otras dos. Es por eso que les voy a pasar la demostración y lo analizan, ¿está bien? Dicho lo que ya habíamos visto en un punto anterior, ahora sí podemos resolver este otro ejercicio, ya que acá nos dan una figura y nos dan un sistema de componentes capacitivos, o sea, capacitores, y me pide calcular los dieléctricos, ¿no? Más que nada.
Veamos el enunciado. Me dice, calcula la permeabilidad del dieléctrico desconocido. El desconocido es este de acá, el X, que forma parte del capacitor de armaduras expuesto en la figura. ¿Dónde están los capacitores? Esta y esta placa son los capacitores. ¿Está bien? ¿Qué me indica? Me dice de manera que la capacitancia del codo de todo el condensador sea 3/4 de la capacitancia correspondiente al condensador del dieléctrico conocido. Como que un poco retorcido, ¿verdad? Pero hay que saberlo interpretar. Me indica que los espesores de ambos dieléctricos son los mismos. Y al ser los mismos, yo puedo hacer lo siguiente. Recuerden que la distancia entre placas era muy importante. Entonces yo puedo colocar acá D y acá también yo puedo colocar D, ya que esa es la condición, ¿no? Ambos son los mismos. En algunos libros, por ejemplo, lo colocan de medios, ya que es una analogía total de la figura de la placa y consideran simplemente un espesor D, nada más. ¿Qué más tenemos como dato? Del lado izquierdo me dice que es E, ¿está bien? Esa es la permitividad, eso me da como dato. Entonces ahora me voy a dar nombres. Este va a ser el dieléctrico 1 y este va a ser el dieléctrico 2. Cada uno de material diferente. Entonces lo voy a tratar de diferenciar de esta forma. ¿Está bien? No es necesario el otro que se quede en blanco. Listo. ¿Cómo iniciamos y cómo podemos nosotros resolver este ejercicio? ¿Está bien? Antes de partir, antes de realizar todo, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Como se tiene esta configuración y estos capacitores, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llevarlo a un circuito equivalente, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Lo vamos a llevar a un circuito equivalente. ¿Qué configuración va a tener este circuito equivalente? Claramente va a ser una configuración, perdón, una configuración en serie. ¿Estamos de acuerdo? Donde yo voy a tener lo siguiente. Tengo el I, tengo el primer dieléctrico y voy a tener esto lo voy a extender más largo, el segundo dieléctrico. ¿Está bien? Ahora imagínense lo siguiente. Tenemos esta configuración en el laboratorio. Está en la figura del lado izquierdo. ¿Está bien? Tenemos esa configuración. Para poder obtener las características de cada uno, primero voy a eliminar el dieléctrico 2. Me quedaría con el 1, me quedaría con la placa de la izquierda, más el dieléctrico 1, y me quedo con la placa de la derecha, ¿verdad? 2. Acá voy a tener vacío. Entonces, esta va a ser mi primer capacitor. Y ahora voy a hacer lo propio, pero con el capacitor 2, con el desconocido. Este va a ser el vacío y este va a ser mi capacitor 2. Juntándolos, ambos van a tener las mismas características, ya que en el otro solo tomábamos en cuenta el vacío. Vacío menos vacío se anula, ¿verdad? En este caso solamente a tomar en cuenta los dieléctricos que tengo. ¿Está bien? Hay más configuraciones, por si acaso. Van a encontrarse con las siguientes. En caso de que se encuentren con esta, tendrían dos en serie y una paralela. ¿Está bien? Y hay algunas que se ramifican así incluso. Entonces, eso es ya a tomar en cuenta. Eso según la configuración que se tenga de los dieléctricos. Por el momento, acá vamos a manejar lo siguiente. Vamos a decir que este de acá, del lado izquierdo, es un bosquejo físico más apegado a lo experimental. Y este circuito de acá
es considerado más a lo analítico. Porque acá sí tú puedes aumentar y puedes reducir y los números cantan, ¿no? Te dicen si estás haciendo las cosas bien o si estás haciendo las cosas mal. Sin embargo, en el experimental, si aumentas o reduces algo, puedes incluso hacer explotar tu circuito, ¿no? Entonces es bueno siempre tomar en cuenta eso. Lo experimental es experimental, lo analítico es lo que cuenta. Muy bien, ¿qué más vamos a tomar en cuenta acá? ¿O qué más vamos a considerar? Consideremos lo siguiente, ¿está bien? Como estábamos viendo que cada capacitor es para cada dieléctrico, entonces vamos a darle nombres, ¿no? Para el capacitor 1 va a ser igual a qué. Antes que anotemos eso, acá lo voy a anotar, tendríamos que utilizar lo siguiente. Capacitor, y este capacitor va a ser de placa paralela. Pueden ver el gráfico, ¿no? Placa paralela. La característica es que va a tener dieléctrico. ¿Cómo se presenta esto? ¿Se acuerdan? Capacitancia va a ser igual a la constante multiplicado por la permitividad por la sección dividido entre T. Y listo. Acá un dato muy importante al momento de resolver ejercicios. ¿Está bien? Esta acá que simbolizaba, ¿se acuerdan? Esta de acá, esta constante K, para nosotros simbolizaba la constante dieléctrica. ¿Está bien? En el enunciado, en ningún lado, como ustedes pueden ver, en ningún lado me da el valor de K. No me dice cuánto vale K. Entonces, yo voy a asumir que la constante dieléctrica para cada dieléctrico, es decir, para uno y para el otro, va a ser 1. ¿Está bien? Ya que se recuerden lo siguiente. En el ejercicio me pide calcular la permeabilidad del dieléctrico, ¿verdad? Permeabilidad. Permitividad debe ser, ¿sí? No he debido comer la palabra. Permitividad. ¿Está bien? Eso es lo que me pide calcular. La permitividad del dieléctrico. Permitividad del dieléctrico desconocido. Es decir, del dieléctrico X, que forma parte del capacitor de armaduras expuesto, bla, 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 de manera que la capacitancia de todo el condensador sea un 3/4 de la capacitancia correspondiente al condensador dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Con eso nosotros ya estaríamos tomando en cuenta más características. Hay algunos ejercicios que sí les va a dar el valor de K. En este caso no nos da el valor de K, por lo cual estamos asumiendo que K va a ser igual a 1. Dado eso, ahora sí nosotros podemos tomar en cuenta lo siguiente. Para el capacitor 1 va a ser igual a ¿qué? K es igual a 1 multiplicado por su permitividad, que es epsilon, multiplicado por el área, la sección, dividido por la distancia D, ¿verdad? Solamente del capacitor 1 estoy hablando, es decir, de todo esto de acá. ¿También? Capacitor 2 va a ser todo este lado derecho. Eso tomarlo muy en cuenta. Capacitor 1, listo. Donde todo es dato. Ojo que todo es dato. Acá está su permitividad. Ahora bien, el dieléctrico 2 va a ser igual a K es igual a 0, perdón, K es igual a 1, su permitividad es desconocida, va a ser X, multiplicado por la sección también que es A, y por su distancia también que es T. De acá nosotros, ¿qué tenemos que calcular? Me pide calcular esta permitividad, X, ¿está bien? Y ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta la configuración que se tiene, porque me habla de una configuración de todo el circuito, ¿estamos de acuerdo? Ya eso nosotros debemos considerar que uno es conocido, el 1 es conocido, y el otro es el dieléctrico desconocido. Esto más que nada para ubicarnos más con la interpretación del enunciado. Ahora bien, si nosotros analizamos, acá lo voy a anotar, analizando, ¿qué voy a analizar? El circuito
yo me encuentro que ambos están en una configuración en serie, ¿verdad? Capacitor 1, capacitor 2, está conectado a dos terminales, una terminal I y una terminal 2I. Capacitor 1 y capacitor 2. Acá claramente puedo decir que se trata de una configuración en serie, por lo cual yo necesito calcular su capacitor equivalente. Este va a ser igual al inverso de la sumatoria de estos capacitores, es decir, de 1 y de 2. Esto de acá lo puedo calcular de la siguiente forma. Capacitor equivalente va a ser igual capacitor 1 multiplicado por capacitor 2 dividido entre capacitor 1 más el capacitor 2. ¿Está bien? Y acá, como no tenemos valores numéricos, pues vamos a acudir a estas ecuaciones de acá arriba, ¿no? Capacitor 1 y capacitor 2. Por lo cual, ¿qué nos va a quedar? Acá vamos a tener que capacitor equivalente va a ser igual al capacitor 1, ¿se acuerdan? Epsilon por área, multiplicado por la distancia, multiplicado por el capacitor 2. X, la permitividad desconocida, ojo, multiplicado por la sección, dividido entre la distancia. Y abajo me voy a encontrar con lo propio, ¿no? Permitividad por área dividido entre distancia más X, la permitividad de la incógnita, por área dividido entre distancia. Acá ya solamente queda hacer operaciones y voy a tener las siguientes. Voy a tener área dividido entre distancia, todo esto le va a dar al cuadrado, multiplicado por epsilon por X. Y abajo, ¿qué me voy a encontrar? Esto lo puedo factorizar, área multiplicado por distancia, epsilon más X. Y acá lo voy a eliminar. Este cuadrado con la parte inferior. Con área y con distancia. Listo. Por lo que me quedaría reducido de la siguiente forma. Capacitor equivalente va a ser igual epsilon por el desconocido dividido entre epsilon más X. Lo voy a hacer mejor. Multiplicado por área dividido entre distancia. ¿Está bien? Ya tenemos el capacitor equivalente. ¿Qué más nos quedaría? Ahora sí nos queda interpretar la condición del enunciado, ¿no? Acá lo vamos a anotar. Interpretando el enunciado. Lo voy a hacer mejor, ¿sí? Listo. ¿Qué me dice el enunciado? ¿En qué parte, no? En este de acá. La capacitancia de todo el condensador es 3/4 de la capacitancia correspondiente al condensador dieléctrico conocido. Todo el condensador igual a 3/4 del condensador conocido. Interpretando lo que nos está diciendo acá, todo el condensador va a ser la capacitancia equivalente, ¿verdad? Eso es todo el circuito, igual a 3/4 del condensador conocido, en este caso de la capacitancia 1, ¿verdad? Nuevamente, esto es todo el circuito. Y este 1 es conocido. ¿Está bien? Esa sería la interpretación. Reemplazando datos, acá ¿qué tendría? Capacitancia equivalente, ¿se acuerdan? Área dividido entre distancia, multiplicado por la permitividad T, por la permitividad desconocida, dividido entre la permitividad más X, va a ser igual a 3/4. Área sobre distancia, multiplicado por, acá está, multiplicado por
epsilon. Claramente puedo eliminar qué datos, área y distancia, tanto en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo cual, ¿qué nos quedaría? La permitividad conocida por la desconocida, dividida entre la conocida, más la desconocida, igual a 3/4, permitividad conocida, ¿verdad? Y acá solamente lo que nos quedaría es resolver toda esta ecuación, ¿no? Tendríamos que resolver todo esto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes métodos, ¿no? Acá ya vamos a ser un poco más prácticos, ¿no? Lo que muchos harían es lo siguiente. Eliminan esto con esto y empiezan a resolver prácticamente todo lo que implica el ejercicio, ¿no? Eso es un método. Lo vamos a hacer ahora, ¿no? Como primer paso, a ver. Ya vamos a ver el punto a que quiero llegar. Tendríamos 4x igual a 3 epsilon más 3x. Resolviendo todo esto que nos queda, que la permitividad desconocida había sido igual a 3 epsilon, ¿verdad? Esto de acá. Entonces, este de acá sería nuestra respuesta. Listo. La permitividad desconocida va a ser igual a 3 veces la permitividad conocida, ¿no? Ese sería uno. Acá no sé si voy a llegar al punto, pero espero que sí. No voy a cancelar nada. 3/4. Simplemente voy a despejar. 4 veces epsilon x va a ser igual a 3 veces epsilon al cuadrado más 3 veces epsilon x, ¿verdad? Perdón, epsilon x. Entonces acá ya voy a tener epsilon x que va a ser igual a 3 veces epsilon al cuadrado. Como verán, acá igual se cancela, no hay ningún inconveniente. Entonces la respuesta por uno o por otro camino es el mismo. ¿Está bien? Había otro, no sé si esto lo han visto en matemáticas, ¿no? Ya esto fuera de física, pero es que se lleva todo esto a una ecuación de segundo grado, donde se tiene una incógnita y se tiene un solo valor. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que eliminarlo de esta forma es anular una respuesta, que es igual a 1, más o menos, para poder eliminarlo, ¿no? Pero sí es un poco más aplicativo. De una de otra forma, vean que sale el mismo resultado y eso es lo que nos tiene contentos. ¿Está bien? Ya tenemos esos dos ejercicios resueltos.